Oh, miseria. Aquí es donde un contexto puede cambiar toda la doctrina. Y arranca muy rápido y entramos en San Juan. Pues en Juan, porque santos no hay, solo Yeshua. Juan era un puerco como yo. Y todo lo que habló, lo habló por el Espíritu Santo. Y punto. Aquí no veneramos personajes bíblicos ni personajes a nadie. Y pues sí, Ernie, entramos a un versículo que en realidad no está asociado al nicolaísmo. Sin embargo, es un versículo muy conocido que si no se entiende bien... Y no es que es incorrecto, es cómo queremos entenderlo y ponerlo en contexto que cambia todo. Así es, así es. Por revelación hay que entender la Biblia, y si no se entiende así, pues no se entiende y se malentiende. El versículo al cual nos referimos se encuentra en Juan 1, 29, acerca del Cordero de Dios. Dice así: el siguiente día vio Juan a Yeshua, es decir, a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo que viene es lo más delicado, que quita el pecado del mundo. Ahí nos vamos a centrar, en esta expresión acerca del Cordero, que quita el pecado del mundo. Esto es lo que hay que revisionar y poner en contexto. La siguiente ocasión en donde se menciona esta expresión, pero ya no con la delicada expresión que quita el pecado del mundo, está en este mismo capítulo 1, en el versículo 36, dice: he aquí, igual, hablando de Juan, Juan el Bautista fue el que dijo estas palabras, no Juan el Evangelista, eso es importante decir. No fue Juan el apóstol quien escribe estas palabras, quien dice estas palabras, las dice Juan el Bautista. Y entonces vamos a centrarnos en esta expresión de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que hay que decir es que Yeshua no quitó el pecado del mundo, ni lo ha quitado. Bueno, entonces cabe la pregunta: ¿qué hay acerca de esta expresión? ¿Qué hay acerca del Cordero de Dios con el pecado? Y la respuesta es muy sencilla, en realidad es sumamente sencilla. La digo en breve. Yeshua venció al pecado, es decir, a Satanás, y perdona las culpas por los pecados. De ahí a decir que quitó el pecado del mundo es un gravísimo error, un craso error, porque el pecado sigue existiendo en el mundo, sigue estando inclusive en los que han vuelto a nacer, y pues no entender esto o tomarlo al pie de la letra literalmente y decir ya quitó el pecado del mundo, pues lleva al error de pensar que ya no hay pecado, que Cristo ya lo quitó, cuando en realidad lo que nos quiere decir por revelación del Espíritu Santo es que el Cordero de Dios ya venció por nosotros a Satanás y por lo mismo al pecado, porque condenó al pecado con su propia carne, dice en Romanos 8, y ya quitó las culpas por los pecados gracias a su sangre en el cumplimiento de la ley. Ya también quitó la condenación, ya quitó la maldición, pero el pecado sigue estando en el mundo. Satanás sigue gobernando el mundo, aunque no gobierna la iglesia, porque la victoria sobre Satanás y el pecado es para la iglesia, el mundo no. Ahora, finalmente sabemos que Satanás va a dejar de ser un día, será lanzado al lago de fuego y azufre, o sea, va a llegar un tiempo que propiamente es el milenio en el que ya no haya pecado en el mundo. En cuanto a los hijos y las hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo en este cuerpo en el que está todavía el pecado, y por eso es que tenemos que vivir en juicio, en guerra contra el hombre viejo, contra la criatura vieja que todos llevamos adentro. Entonces es fundamental entender que Yeshua no quitó el pecado del mundo, sino más bien venció y absorbe, quita las culpas. Y pensar que ya quitó el pecado del mundo, como lo presenta este versículo, me parece un peligro, pero marca acme, o sea, en superlativo. Tergiversa y distorsiona toda la doctrina. Yeshua acabó el pecado, cumplió la ley, acabó, si vivimos en la resurrección, si vivimos día a día, Él nos ve limpio por vencer el pecado, quitar el pecado por nosotros. Más ahí viene el peligro
que la doctrina de esta gracia que quita cargar nuestra cruz o quita el entendimiento a donde la gente cree que sí, este versículo es correcto, no está mal, mas entendido mal, nos lleva sin poder, porque estamos viviendo en un entendimiento, en una doctrina, una vida día a día libre, creyendo que quitó el pecado y que ya no está en nosotros. ¿Por qué? Well, está en nosotros, pero como ya venció, ya ahí podemos aceptar nuestras caídas como normal, que son, hay caídas, mas se quita la guerra espiritual que tenemos y ponemos en una isla, no, en el Caribe, en gracia. Yeshua hizo, y yo realmente vivo en que Él hizo en una gracia y no tengo responsabilidad. Que hay pecado todavía luchando el hombre viejo contra mí. Así es, Ernie, esa es la evidencia de que Yeshua pues no quitó el pecado. Y sí, jurídicamente estamos limpios, estamos justificados por la sangre de Yeshua. Quitó la culpa, quitó la condenación, pero no el pecado. Pero como ya también lo venció, pues nos da la palabra del Espíritu Santo, la mente de Cristo, la espada de dos filos, para vencer en diario juicio a ese pecado que todavía mora dentro de nosotros. Entonces no hay más que hacer un llamamiento: deja de creer que Yeshua quitó el pecado del mundo, porque está tanto dentro de ti como de mí, como en el mundo. Sin embargo, si ya estás caminando con Yeshua, pues ahora debes entender que para que puedas vivir en la verdadera gracia, en la resurrección hoy, en la novedad de vida, para eso te dieron esa espada, para eso te dieron ese bat, para echar fuera toda esta manifestación del hombre viejo, las manifestaciones del hombre viejo. Y repito, un día del mundo también va a desaparecer el pecado, pero ese es en el milenio. Puede ser que ahora hay preguntas que llega a mí, para siempre estar comprobando lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué es la evidencia, uno, que todavía hay pecado? Bueno, no hay una evidencia, hay 5,000 evidencias. O sea, guerras, divisiones entre pueblos, entre familias, pues toda la agenda satánica que se está llevando a cabo hoy en No, día. hablando los de la iglesia. Pues la evidencia son los frutos de la carne, de Gálatas 5, puesto que si no hacemos morir esos frutos de la carne con el Espíritu Santo, pues todos esos frutos, enojo, ira, amargura, tristeza, miedos, ansiedades, victimismo, codicias, idolatrías, juicios a los demás, mentiras, bla, 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 se enseñorean de la persona, se manifiestan, quiera o no. Más podemos decir, si estoy enfocado que hay pecado, no estoy en el poder, porque estoy concentrándome en cosas que ya están fuera. Sí, pareciera lógico, pero en realidad es algo totalmente irracional e ilógico. Lo lógico, según la lógica divina, es que si Él ya venció el pecado y nos dio la espada de la palabra, es para que venzamos, echemos fuera todo esto que ahí está. Ahora, el que lo quiera negar, pues que lo niegue, pero no tiene poder esa persona. Poder espiritual, es mentira. Sí, al final, si ignora, yo puedo tener un poder hasta un punto. Mas cada uno, escuchando, sabe, hay lucha contra mentira, hay un poco de lucha contra que los ojos y los oídos, que el corazón, que el mente, que todo es que la criatura vieja nos lleva. ¿A dónde van los ojos? Que habló bien Yeshua en el Sermón de Monte, de si vendo a esta persona, estamos pensando en la fornicación. Está. Y vemos las cosas en contexto espiritual, que aquí lo interesante es que la alma en este cuerpo podemos esconder en nuestro
verdad. No de Dios, más de los otros. Si somos profesionales, podemos esconder muchas cosas. Es impresionante. Mas entendí un día, gracias a Yeshua, que en el Espíritu no hay secretos, todo es en la luz. Entonces, en el mundo espiritual, esta que escondemos en esta caída de la materia, no se puede. Y todo está abierta. Y ahí es donde llega el problema. Si realmente somos honestos en frente de Yeshua, porque para decir que no tenemos pecado, no es. Todavía tenemos. Él sí cumplió. Él sí. Vivimos en la resurrección. Mas aquí estamos hablando, este juicio de la espada es diaria, es día a día. Y Pablo habló también, vivir y hacer nuestra salvación, vivirlo, completarlo cada día, un día a día, no salvo, siempre salvo. Estoy en la gracia, el Cordero de Dios es atractivo porque no tengo que trabajar. Y no es por nuestra propia cuenta, porque la gente va a decir, la salvación no es pasada en tu trabajo. No, todo es Dios, Yeshua que hizo. Mantenemos nuestra parte, importantísimo, que si vamos a tener poder, tenemos que estar en esta guerra diaria. Y se va siendo a veces difícil, mas nos vamos teniendo fuerza, ¿no? Más que sabemos cómo funciona el juicio y qué somos, se va liberando. Así es, la gracia así es. verdadero. Se va liberando, es tan pesada. Así es, y el mismo Pablo lo dijo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor y de mil maneras. Lo pesado es reconocer. Aquí no estamos diciendo que nosotros somos copartícipes de la obra de salvación, sino Yeshua. Pero los que no entienden que el mismo Señor Jesucristo dijo, toma tu cruz, sígueme y niégate a ti mismo, pues están negando la doctrina de Dios, porque en la doctrina de Dios se nos dice que sí hay que vivir en un juicio contra el hombre viejo todos los días y no llegar a creer que el pecado ya fue quitado. El pecado fue vencido y las culpas anuladas. Y yo creo que ahí radica todo. Eso es muy sencillo. Y pues ese es el llamado, ¿no? O sea, si quieren creer que Yeshua ya quitó el pecado, creer que ya no tienen pecado, pues a Dios no lo pueden engañar, pero también, Ernie, la iglesia no puede ser engañada. Es decir, que cualquier persona que tenga el Espíritu Santo sabe perfectamente que una persona que no tiene el Espíritu Santo solamente son obras de la carne. No ha vuelto a nacer, sencillo. No necesito muy lejos ir. Y bueno, pues eso es, el Cordero, Yeshua bendito, no quitó el pecado, pero ya lo venció, mejor. Un día va a salir de ti y de mí, ¿cuándo? Pues cuando dejemos este cuerpo. Mientras tanto, si quieres ser libre, pues vive en juicio, para que también puedas vivir en la gracia, porque sin juicio a la criatura vieja no hay gracia, no hay negocio, no hay poder. Te lleva, como hablamos antes, es como un río tranquilo, y no sentimos básicamente el current, ¿no? Más te está llevando, y más que nos lleva, no damos cuenta. Y cuando damos cuenta tenemos que regresar. El bueno con el juicio es, podemos regresar rápido reconociendo, ¿no? Mas tenemos que quedar reconociendo que el pecado sí está un pasito de vencer nosotros. El pecado nos vence. Y a veces tenemos caídas, ¿no? No somos perfectos aquí. Mas damos como un trabajo, como un muslo de fe. Vamos fortaleciendo la forma, porque estamos más y más cansados sabiendo que ¿dónde vamos? Como Pedro dice, ¿dónde vamos? Elías, ¿dónde vamos a ir? No, pues vamos a la cruz con Yeshua, completo, ahí está el poder, ahí está la vida nueva, ahí está la vida eterna, pero pues también hay que dejarle de creer al diablo y dejar de caer rendidos ante sus atractivas doctrinas como esta, que se maneja en la iglesia. Ya quitó el pecado, ha quitado el pecado. Un día. Gracias. Todo miseria.